Anciano de 80 años de edad. Otra cosa, de repente estamos hablando de pénfigo acá bastante. El tratamiento de elección en pénfigo, o sea, la base del tratamiento en pénfigo son los corticoides orales, ¿ya? Corticoides, no solamente orales, en general corticoides sistémicos, ¿ya? Puede ser en orales o por pulsos endovenosos, ¿ya? Y asociado a este corticoide oral, que es el tratamiento de base, podemos utilizar otros tratamientos que llamamos adyuvantes, ¿ya? Ahí se puede utilizar la ciclofosfamida, se puede utilizar la ciclosporina, se puede usar la acetoprina, ¿ya? Inclusive algunos están utilizando metotrexate, pero no está muy demostrado todavía. Bueno, y el que parece que va a ser en el futuro el tratamiento de elección en pénfigo va a ser pues la terapia biológica, ¿no? Rituximab se utiliza. Aquí todavía en el Perú solamente en la seguridad social se utiliza ese tipo de terapia. En el resto de hospitales, el corticoide nomás. Anciano de 80 años de edad que bruscamente presenta por el cuerpo y extremidades grandes ampollas sobre una base urticarial. Algunas son purpúricas, no hay afectación de las mucosas, se conserva el estado general, el prurito es discreto y las erosiones posampollosas cicatrizan dejando máculas pigmentadas. Histopatológicamente se ven ampollas subepidérmicas con abundantes eosinófilos. Por inmunofluorescencia directa se observa un depósito lineal de IgG y C3 a nivel de la membrana basal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces acá tendríamos una clave, ¿no? Porque recordar qué tipo de depósito hay en una enfermedad ampollar en el examen es complicado, ¿no? O recordar, porque en lo que es estudio de ampollas en dermatología relacionamos bastante el tipo de infiltrado, ¿no? Si es eosinofílico, neutrofílico, polimorfo nuclear, si es linfocítico. Entonces eso no les corresponde todavía, ¿no? Por no ser de la especialidad a ustedes. Entonces acá la clave sería la edad del paciente. Hemos dicho que el penfigoide es frecuente en ancianos, ¿no? Y otra clave acá es que se trata de una ampolla subepidérmica. Entonces con eso ya podríamos estar hablando de la respuesta: penfigoide ampolloso. Característico de la dermatitis herpetiforme: su asociación a una enteropatía por gluten asintomática. Sí, habíamos hablado, ¿no?, de dermatitis herpetiforme. Su asociación a bronquiectasias pulmonares. Alta incidencia de HLA-B28 en enfermos afectos. Cursar siempre con esteatorrea. Presentar ANA muy positivos. Entonces, ANA muy positivos no se relaciona. En dermatitis herpetiforme no está relacionado con anticuerpos antinucleares, ¿ya? Está relacionado, como habíamos dicho, con anticuerpos antigliadina, con anticuerpos antiendomicio. Entonces, esa respuesta no sería la correcta. Cursar siempre con esteatorrea. No se olviden, siempre es relativo. En medicina esa alternativa no corresponde. Alta incidencia de HLA-B28 en enfermos afectos, no tiene un componente hereditario. Su asociación a bronquiectasias pulmonares, tampoco. Su asociación a enteropatía por gluten asintomática, eso ya habíamos visto, ¿no? Esa es la respuesta correcta. ¿En cuál de las siguientes enfermedades cutáneas aparece autoanticuerpos IgG contra la superficie de los queratinocitos? Pénfigo vulgar, penfigoide, dermatitis herpetiforme, dermatitis atópica o dermatitis de contacto. Entonces, acá la respuesta, probablemente ustedes podrían marcar penfigoide, ¿no? O pénfigo vulgar, cualquiera de las dos, porque las dos están relacionadas con IgG. Pero en el penfigoide, no se olviden, es subepidérmico. Es subepidérmico. Entonces, el autoanticuerpo no es directamente entre ambos queratinocitos, sino es entre la membrana basal y el queratinocito, o la lámina basal y el queratinocito, ¿ya? Entonces la respuesta aquí correcta sería pénfigo vulgar. Ambos habíamos visto que penfigoide también es IgG, ¿no? Autoanticuerpo IgG hay.
¿Cuál es la diferencia? El pénfigo vulgar hace anticuerpos antidesmogleína, número 3, y el pénfigoide, número 1. Pero bueno, eso ya mejor ni no te se van a confundir. Pénfigo vulgar es una patología frecuente, ¿ya? Y si en el examen hay esa alternativa, hay que tratar de nosotros razonar en base a esta. Una mujer de 23 años consulta por presentar desde hace varios meses unas pápulas y vesículas agrupadas, localizadas en codos, rodillas, nuca y glúteos. La realización de inmunofluorescencia directa objetiva de depósitos granulares de IgA en papilas dérmicas. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto en este paciente? ¿No? Debe aplicarse una crema acaricida, lindano, permetrina, todas las noches. Bueno, eso si estaríamos hablando de una escabiosis, ¿no? El tratamiento de elección es un corticoide tópico. Es aconsejable que se realice una dieta sin gluten. El mejor tratamiento es el yoduro potásico. No presenta un riesgo más elevado de linfoma. Entonces, si estamos hablando de inmunofluorescencia directa con depósitos granulares IgA, ¿no? Habíamos hablado de la dermatitis herpetiforme, ¿no es cierto? Y que se asocia a la intolerancia al gluten. Entonces la respuesta aquí sería la C. Es aconsejable que se realice una dieta sin gluten. ¿En cuál de los siguientes procesos se encuentran anticuerpos IgG circulantes contra la sustancia intercelular epitelial? Entonces igual, acá en la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si es intercelular epitelial, sería pénfigo vulgar. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cutáneas se beneficia de la ausencia de gluten en la dieta? También esa es otra. Pregunta que ya la hemos visto, ¿no? Pénfigo, psoriasis, dermatitis exfoliativa de Wilson-Brock. Es una genodermatosis, la dermatitis exfoliativa de Wilson-Brock. Es rarísima, personalmente nunca la he visto. Que no se presenta con ampollas, a diferencia de la dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme sí hay vesículas, pústulas, pápulas. Enferma de 52 años a la que desde hace años le aparecen en piernas lesiones nodulares que evolucionan con épocas de mejoría y empeoramiento y que a veces se ulceran. En el estudio anatomopatológico se demuestra la existencia de paniculitis lobulillar. ¿Cuál sería el diagnóstico? Paniculitis se refiere al infiltrado inflamatorio a nivel de la hipodermis, ¿ya? Puede ser un infiltrado inflamatorio a nivel del mismo lobulillo o puede ser a nivel de los septos interlobulillares, ¿ya? Entonces aquí hablan de una paniculitis lobulillar. Panarteritis nodosa es una vasculitis, ¿ya? Es una vasculitis. Eritema indurado de Bazán es una paniculitis, es un tipo de paniculitis. El eritema nodoso también es un tipo de paniculitis, pero que es septal. O sea, el infiltrado va a ser a nivel de los septos interlobulillares. La poliangeitis microscópica también es una vasculitis, ¿ya? No es tanto así una lesión que se ubique en la hipodermis. Y la esclerodermia, que no tiene nada que ver porque en la esclerodermia hay una lesión a nivel de la unión dermoepidérmica, ¿no? Hay un adelgazamiento de la epidermis, ¿no? Un infiltrado inflamatorio superficial leve. Entonces aquí la respuesta correcta sería eritema indurado de Bazán. En el eritema nodoso la anatomía patológica se caracteriza por acantosis. Habíamos dicho que acantosis es la hipertrofia epidérmica a expensas de la capa espinosa, ¿no? Del estrato espinoso. Acantolisis hemos dicho que es la ruptura de los puentes o uniones intercelulares
de los queratinocitos. Paniculitis septal. Claro, eritema nodoso tiene paniculitis septal. Esa es una alternativa correcta. La esponjiosis, ya hemos hablado, es el edema intercelular, ¿no? La balonización es el edema intracelular. O la paniculitis lobular, ¿no? La paniculitis lobular característicamente, como habíamos visto, es del eritema indurado de Bacin. La respuesta correcta en la pregunta 65, paniculitis septal. 66. Señale qué afirmación es correcta entre las siguientes respecto al eritema nodoso. Es más frecuente en varones. No, más frecuente el eritema nodoso es en mujeres. Puede afectar la cara. Preferentemente el eritema nodoso afecta a miembros inferiores, ¿no? No es doloroso. No, el eritema indurado presenta un dolor leve, ¿eh? Es un dolor. Desaparece dejando cicatriz. Eso sí es cierto. Porque no olviden que habíamos hablado que el eritema nodoso es una lesión en hipodermis, ¿no? O sea, al ser en hipodermis, la úlcera que vaya a producirse o la lesión que vaya a producirse va a dejar cicatriz, ¿no? En la mayoría de los casos se descubre la causa aparente. Eso es falso porque, bueno, el eritema nodoso es multifactorial, ¿no? Cualquier infección viral, medicamentos pueden producir eritema nodoso. Paciente varón de 54 años de edad que desde hace 3 años viene desarrollando lesiones ampollosas, generalmente de pequeño tamaño, translúcidas, ocasionalmente hemorrágicas en dorso de manos y de la cara y antebrazos. Presenta secuelas cicatriciales residuales a lesiones anteriores e hiperpigmentación en cara con hipertricosis malar y de cejas. ¿Cuál de los siguientes estudios analíticos es más útil para confirmar el diagnóstico en este paciente? Es un caso clínico bien largo, ¿no? Paciente varón de 54 años de edad que desde hace 3 años viene desarrollando ampollas, lesiones ampollares. Ya por ahí podemos empezar. De pequeño tamaño, translúcidas, ocasionalmente hemorrágicas en dorso de manos y cara y antebrazos, secuelas cicatriciales residuales a lesiones anteriores e hiperpigmentación de cara con hipertricosis malar y de cejas. Bueno, la hipertricosis asociada a hiperpigmentación y a ampollas puede verse en la porfiria cutánea, ¿ya? La porfiria cutánea tarda, ¿ya? No se olviden que habíamos hablado que la porfiria cutánea tarda también puede presentar ampollas subepidérmicas, ¿ya? Vesículas, ampollas subepidérmicas. Entonces, sabemos que la porfiria cutánea es un defecto enzimático, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer en este paciente es, título de anticuerpos antiepiteliales, no tiene nada que ver, ¿no? Pruebas hepáticas, sí, se podría pedir. Proto y coproporfirias en sangre. En sangre no, porque no se puede medir adecuadamente en sangre, ¿no? Se mide generalmente en heces y orina. Lo mejor es pedir en heces y orina. Entonces, la respuesta correcta sería uroporfirina y coproporfirina en sangre, orina y heces, ¿no? En las 3. Inmunoelectroforesis no tiene nada que ver. La respuesta correcta entonces de la 67, la D. Ahí está, porfiria cutánea tarda, ¿no? A un paciente con porfiria cutánea tarda le debemos informar de los hechos que a continuación se enumeran salvo uno. Señale este. Debe evitar la exposición solar en la playa. Eso es cierto, porque los pacientes con porfiria cutánea hacen gran fotosensibilidad. Por eso es pues que hacen esa pigmentación en región malear, ¿no? Se debe a un defecto enzimático, la urodescarboxilasa hepática. Los traumatismos pueden producir ampollas, sí, es cierto, habíamos visto que es una lesión, es una ampolla subepidérmica. La afectación neurológica afecta a los músculos proximales. No, la porfiria cutánea no tiene afectación muscular, ¿ya? Una diferencia de la polimiositis, miositis. No siempre es hereditaria, eso también es cierto, ¿no? La causa no está tan clara. Entonces, la alternativa correcta aquí sería la afectación neurológica afecta a los músculos proximales, ¿ya?
Las preguntas se hacen cada vez más complejas, ¿no? Pero con que manejemos bien el tema de las ampollares, ¿no? Las infecciosas, hablando de impéticos siempre viene. A pesar que son preguntas tan fáciles, a veces nos desconcentramos en el examen y podemos fallar. Vitíligo también no se olviden, vitíligo hay que una repasadita. Psoriasis también es muy frecuente, líquen también muy frecuente. Vamos a continuar a ver. La localización más común de las lesiones de necrobiosis lipoídica es. La necrobiosis lipoídica también es una entidad rara, ¿no? Es una entidad que se va a presentar en pacientes diabéticos. Se caracteriza por una lesión elevada, ¿no? Puede ser nodular, puede ser ulcerada. La característica de la necrobiosis lipoídica es que hay una degeneración del colágeno en la dermis profunda, sobre todo, ¿ya? Entonces, principalmente se va a presentar en región anterior tibial, ¿ya? Y más raramente en miembros superiores. Entonces, la localización más común de las lesiones de necrobiosis lipoídica es cuero cabelludo, no es muy frecuente, casi nunca se presenta en cuero cabelludo. Región dorso lumbar, tampoco. Superficie anterior de la pierna, sí, ¿no? En región anterior tibial. Cara anterior tercio superior del tronco, tampoco. Palmas y plantas, no se presenta. Entonces, la respuesta correcta, la alternativa C. 70. Adulto de 47 años, bebedor abundante, acude a la consulta por aparición de pequeñas lesiones ampollosas en el dorso de la mano por traumatismos mínimos. Dorso de la mano. A la exploración se observa también una hiperpigmentación difusa y una hipertricosis facial. El diagnóstico más probable es, habíamos hablado de hipertricosis más hiperpigmentación, porfiria cutánea tarda, ¿no? Pénfigo vulgar no hablan mucho de la característica de las ampollas. Dermatitis herpetiforme siempre hay que relacionarla con intolerancia al gluten. Epidermolisis ampollosa simple, bueno, aquí de repente la han asociado porque en la epidermolisis ampollosa simple hay formación de ampollas al roce, ¿ya? Pero no tiene otra asociación, ¿no? No hay hipertricosis, no hay hiperpigmentación. Y la amiloidosis, que es una enfermedad de depósito, ¿no? Que no presenta ampollas. Entonces aquí la respuesta sería porfiria cutánea tarda. Enfermo de 55 años, diagnosticado de gamapatía monoclonal, presenta lesiones papulosas rosadas y translúcidas en regiones periorbitarias y peribucales junto con macroglosia. El diagnóstico más probable es. Esta pregunta, por ejemplo, ya es mucho más rebuscada, ¿no? Gamapatía monoclonal presenta lesiones papulosas rosadas y translúcidas en regiones periorbitarias y peribucales junto con macroglosia. Esta hay que conocer, pues la amiloidosis AL presenta esta característica, ¿no? El resto, la mucinosis papulosa es una enfermedad de depósito, no tiene esa localización típica, periorbitaria, peribucal. Lupus eritematoso. Hablando de manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso, alopecia, produce alopecia, fotosensibilidad, ¿no? Alas de mariposa, úlceras orales y vasculitis, ¿ya? Esas son las manifestaciones cutáneas más frecuentes del lupus eritematoso, ¿ya? Entonces, si les quisieran presentar a un paciente o como caso clínico, le van a presentar así, ¿no? Fotosensibilidad, alopecia difusa, úlceras orales y anticuerpos antinucleares. Entonces, ahí se podría pensar en lupus eritematoso. A ver acá, ¿cuál de los siguientes cuadros no es una manifestación cutánea de la diabetes mellitus? La diabetes mellitus en realidad tiene muchas manifestaciones cutáneas, ¿no? Habíamos hablado de necrobiosis lipoídica. El eritema nodoso no está muy relacionado habíamos hablado que el eritema nodoso más se presenta en infecciones, es una especie de reacción alérgica, ¿no? Puede ser a medicamentos, pero no está muy relacionado con la diabetes mellitus, ¿ya? Xantomatosis, sí, la xantomatosis. La necrobiosis lipoídica también, ya les he dicho. Infecciones bacterianas en miembros inferiores también. Afectación genital o intertriginosa por cándidas también, ¿no? Acá de repente ustedes podrían dudar entre necrobiosis lipoídica, xantomatosis y bueno, eritema nodoso, que no lo conocen mucho. Entonces, eritema nodoso, no se olviden,
generalmente es una reacción a muchas cosas, pero que son externas, ¿ya? No está relacionado a patologías crónicas. Enfermo de 45 años al que hace unos meses le aparecen en el dorso de las manos unas lesiones ampollosas asintomáticos que se eracionan. Sucesivamente le aparecen nuevas lesiones en manos y cara, presenta hipertricosis e hiperpigmentación intensa en cara. ¿Cuál es el diagnóstico? Esto ya le están repitiendo, creo, esta pregunta, ¿no? Porfiria. Un varón de 30 años bebedor refiere la aparición reciente de ampollas en dorso de manos y erosiones frente a mínimos traumatismos. A la exploración destacan hepatomegalia, lesiones vesiculosas, áreas erosionadas y cicatrices con quistes de Million en dorso de manos y antebrazos. También se aprecian hipertricosis facial. ¿Cuál de las siguientes pruebas realizaría para confirmar el diagnóstico? Y porfiria cutánea también, ¿no? Pero entonces acá determinamos coproporfirina y uroporfirina. La crisis de porfiria aguda intermitente, esto bueno ya se ha filtrado con esta pregunta. A ver, crisis porfiria aguda intermitente puede estar desencadenada por la administración de, no es una pregunta de dermatología, ¿no? Porfiria aguda. En realidad la porfiria aguda intermitente no tiene manifestaciones cutáneas, ¿ya? La que más estudiamos en dermatología es la tarda, la porfiria cutánea tarda. Acá también porfiria aguda. A ver acá. Enferma de 40 años, a las 79 vamos, ¿no? Porque las anteriores parece que se han mezclado las preguntas. Enferma de 40 años que presenta en los párpados y alrededor de los mismos lesiones eritematosas liliáceas, ¿no? Rojizas seguramente, que no le ocasionan molestias. Son típicas de enferma de 40 años, mujer de 40 años que presenta en los párpados y alrededor de los mismos lesiones eritematosas. Eso habíamos hablado del eritema en heliótropo, ¿no? En dermatomiositis. Dermatomiositis asociado, no se olviden, a pápulas de Gottron también. En el lupus, en zonas fotoexpuestas hay fotosensibilidad, eczema atópico, dermatitis atópica, podrían por allí no confundirnos. Habíamos hablado que el paciente atópico por lo general presenta una hiperpigmentación en párpado inferior nada más. En dermatología se denomina lupus pernio a una forma de... El lupus vulgar es, no se olviden, TB cutánea, ¿no es cierto? Lupus vulgar es TB cutánea. ¿Ya? Estamos en el 81. Nos hemos pasado, ¿no? El 80. Vamos a regresar al 80. 81 vamos. Lupus pernio en dermatología se denomina una forma de... Hablando de lupus, el lupus vulgar, no se olviden, TB cutánea. Lupus pernio es sarcoidosis. ¿Ya? Lupus pernio es sarcoidosis. Ya, y bueno, el lupus eritematoso ya es el que todos conocen. Entonces, tres hay que diferenciar. A ver qué dice acá. Una mujer de 39 años de edad, diagnosticada previamente de prolapso mitral, es remitida por presentar hiperlaxitud articular generalizada. En el examen físico objetivamos la presencia de pápulas blanquecino-amarillentas en zonas de flexión de las axilas y el cuello. Un examen oftalmológico muestra unas estrías angioides en la retina. ¿Cuál de las siguientes enfermedades hereditarias presenta la paciente? Esto también es hay que saber, ¿no? Hay que conocer acá. Las estrías angioides son una expresión del pseudosantoma elástico, ¿ya? Estrías angioides en la retina. En este caso la respuesta es la A. Entonces no tienen que saberlo tampoco, ¿no? A ver, dos más haríamos y terminamos. Uno de los siguientes procesos es debido a una alteración metabólica del zinc. Señálelo. Esto sí deben conocerlo, ¿no? Una manifestación de la deficiencia de zinc, principalmente en niños, es la acrodermatitis enteropática, ¿ya?
La acrodermatitis enteropática, como dice su nombre, ¿no? Se refiere a lesiones descamativas, costrosas a veces, hiperpigmentadas en palmas y plantas, ¿ya? Ese es por un defecto congénito en la absorción del zinc. Entonces, acrodermatitis enteropática puede haber también en pacientes adultos por déficit de zinc, lesiones en palmas y plantas. Dermatitis herpetiforme hemos dicho que es intolerancia al gluten. Amiloidosis es una enfermedad de depósito. Candidiasis, no. Necrosis lipoídica hemos dicho que es degeneración del colágeno en pacientes diabéticos. Localizada en región tibial anterior principalmente. Las estrías angioides en retina son típicas de, hemos dicho, pseudosantoma, ¿no? Ya, bueno, entonces, doctores, ahí creo que vamos a terminar. Hay unas cuantas preguntas que han quedado, pero que en general, como les comentaba, hay que tratar de priorizar el tema de ampollares, ¿no? Pénfigo vulgar hay que verlo bien, psoriasis, líquen plano, sobre todo las características que les he dado, los signos que les he mencionado, repásenlos, por ahí puede venir un signito, esos signos, el Auspit, Nikolsky, Sileri, se repiten con frecuencia, se repiten, y a veces por la prisa del examen, ¿no? Los olvidamos, ¿ya? Vitíligo también denle una repasada. Y bueno, les deseo mucha suerte, ¿no? En su examen de residentado. Creo que van a ampliar las plazas este año. Espero que haya el mayor número de ingresantes de la academia. Muchas gracias.